Nos encontramos ya de vuelta inmediatamente con la entrevista del día de hoy. Tenemos la consulta con el doctor Edgar Avilés. Él es médico, cardiólogo, ecocardiografista, es coordinador del servicio de ecocardiografía del Instituto Cardiovascular y Torácico. En efecto, pues nos va a hablar el día de hoy acerca de cómo podemos prevenir y concientizarnos acerca de los esfuerzos que debemos realizar para controlar la hipertensión en este mes del corazón. Bienvenido aquí a su programa En la Mañana. Y doctor, yo no puedo empezar sin preguntarle cómo podemos nosotros prevenir la hipertensión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, la hipertensión actualmente es una pandemia que estamos pasando desapercibido precisamente por la situación de que es asintomática, no lo percibes. ¿Sí? Hay un número muy grande de pacientes afectados. Se dice que una de cada tres personas está afectada con hipertensión en el mundo. Se esperaba que para el 2025 hubieran 1 billón y hay 1.3 billones de personas afectadas. Hay muchas personas con secuelas de esta hipertensión, derrames cerebrales o muertes que pudimos haber prevenido y haber llegado a tiempo. Doctor, para aquellos que están en casa y que siempre han escuchado, porque lo hemos escuchado en nuestras familias, no, que sufre de hipertensión, esta tía sufre de hipertensión, mi abuela sufre de hipertensión. Aquel que no sabe qué es exactamente la hipertensión y qué lo produce. Bien, la hipertensión es el aumento de la presión arterial dentro del vaso sanguíneo, ¿no? La hipertensión puede ser una enfermedad o puede ser como un factor de riesgo para muchas otras enfermedades, como los infartos, como la enfermedad renal crónica. La hipertensión hay dos tipos, básicamente podemos decir la que tiene todo el mundo, a la cual no le hemos encontrado una causa en específico, y la otra que son las secundarias, asociadas a drogas, asociadas a un tumor, algo que está produciendo la hipertensión y que puede tener una causa y que puede ser reversible. La gran mayoría de las hipertensiones son irreversibles. Una vez tú tienes la hipertensión en tu cuerpo, tienes que parar el proceso y tienes que proteger los órganos blancos del cuerpo, ¿sí? Para evitar estas secuelas que vamos a tener en un futuro. Eh, Me llama muchísimo la atención porque justo la explicación es como que si todos tuviéramos la misma posibilidad de pues, sufrir de hipertensión en algún momento, solamente que en la prevención va a estar exactamente el secreto para evitarla. Y justo esto, ¿qué órganos específicamente llegan a afectar estos síntomas de hipertensión? O como usted lo menciona, una vez diagnosticado con tener hipertensión, pues no es reversible. ¿Qué órganos empieza a afectar de alguna u otra forma? Bueno, clásicamente han definido los órganos blancos del cuerpo, como es el corazón, el cerebro, el riñón, básicamente. Esos son los órganos básicos que tú tienes que proteger, a la misma arteria en sí. Realmente existe una falta como de conciencia, ¿no? Sí. Del tema, y hay dos aspectos fundamentales, porque el año pasado, el 2024, fue un año muy fructífero donde se publicaron muchas guías nuevas sobre hipertensión y sobre el manejo de hipertensión, y se manejaron básicamente dos conceptos: el concepto de falta de adherencia y la inercia del médico a actuar, que son los dos aspectos o componentes que nos está afectando, ¿sí? Y que nos hacen no llegar a tiempo. Entonces nos encontramos a pacientes ya en falla renal, ya con infartos al miocardio, ¿sí? Ya con secuelas de un derrame cerebral. Además de esto, doctor, ¿cuáles son otros retos que enfrenta el paciente con hipertensión, tomando en cuenta que usted al inicio pues mencionaba que tiene que ver también con el tema de los hábitos alimenticios? Mucha gente pues está sufriendo de hipertensión. Me gustaría saber a partir de qué edad, según los datos, según la historia clínica que ustedes revisan constantemente, a partir de qué edad se está sufriendo de hipertensión. Bien, la epidemiología definitivamente ha cambiado. Ahora nos estamos haciendo hipertensos más jóvenes. Tiene que ver mucho con los estilos de vida. Puede ser que existe una predisposición genética familiar, ¿vale? Y a partir de ese momento, igual te convertiste en sedentario, igual estás en sobrepeso, igual no haces ejercicio, igual comes mucha comida inapropiada, igual tomas mucho alcohol, igual fumas mucho. Entonces, ese conjunto de cosas nos está llevando definitivamente a lo que está claro, ¿no?
comienzas a tener mareitos, dolores de cabeza, que no le pones atención, falta de aire, palpitaciones, ¿sí? Y llegas y la gente tiene cierta resistencia a aceptar que es hipertenso, a aceptar decir, hombre, no me quiero acostumbrar a este medicamento. Pero no es Exacto. cuestión de acostumbrarte, es cuestión de que lo tienes que tomar. Esos son los síntomas que la persona tiene que detectar. Si le está ocurriendo algo de eso, pues saber que pudiera ser entonces hipertenso. Claro, a veces en muchos pacientes es asintomático, totalmente asintomático y pasa desapercibida. Pero son síntomas sutiles. Me mareo un poquito de dolor de cabeza, dolor en la nuca, palpitaciones. Camino, doctor, subo unas escaleras y me falta el aire. Síntomas que te pueden sugerir probablemente que existe aumento en la presión en tus vasos sanguíneos, ¿sí? Ok, si nosotros estamos percibiendo esto, me llama mucho la atención el que mencionaba el tema de los riñones, porque a veces relacionamos problemas de los riñones con falta de agua específicamente, pero no lo relacionamos con una posibilidad de prevenir la hipertensión. ¿Qué pasa con la no adherencia a estos tratamientos en el caso que bien lo menciona? Estoy sintiendo un poco de estos síntomas que usted como televidente nos está escuchando, vamos a un médico general o nos tomamos una pastilla, una aspirina, lo que sea, y sentimos que, bueno, se pasó y ya. ¿Qué pasa con el café? ¿Qué pasa con esta alimentación que sigue generando, pues, el aumento de estos síntomas? Bueno, vuelvo e insisto y quiero recalcar en la falta de conciencia que tiene que hacer la población en general, ¿no? A veces el paciente no tiene conocimiento, ¿no? Por eso esta campaña trata de hacer conciencia en el paciente, que entienda que es una enfermedad que puede ser que no sea curable, pero puede ser prevenida o puede ser detenida el proceso antes de que llegue a afectar los órganos blancos. Tiene que ver también con los medicamentos. Tratamos de buscar medicamentos que sean de una sola dosis al día para esos pacientes que evidentemente entre más grande, más hipertensión va a haber en la población. Y más hipertensión quiere decir más medicamento, polifarmacia. Y los pacientes no quieren tomar, o muchas veces los medicamentos están muy caros también, Sí. y no lo aporta el mismo sistema de seguridad. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta para hacer conciencia y tener el paciente controlado, darle poder, que entienda, que aprenda lo que es la presión, que debe controlarla para que no avance esta presión y para que no viva una vejez inapropiada. Y esta campaña a la que se refiere, doctor, está denominada este año Porque lo digo yo, y también se está utilizando el hashtag sigue cumpliendo tus sueños sin limitaciones. Esto es para que aquellas personas pues que saben que están sufriendo de hipertensión, o incluso prevenir aquellos que están en buenas condiciones, saber que tienen que seguir algunos lineamientos para que continúen cumpliendo sus sueños y no estar limitados a una enfermedad que uno diga, bueno, ya es tarde para seguir cumpliendo cosas o haciendo actividades que quiero hacer porque ahora sufro de hipertensión. ¿Cuáles son esas actividades, doctor, que también van a estar haciendo en medio de esta campaña? Bien, vamos a, en principio es una campaña en donde nos apoya la Sociedad Internacional de Hipertensión, los gremios que forman parte, las sociedades. Es importante que la gente, básicamente con mensajes precisos de evitar ser sedentario, evitar el exceso de alcohol, evitar el cigarro, ¿sí? Tratar de comer de una manera sana. Sana quiere decir muchas cosas, pero sana quiere decir tratar de incluir fibras en las comidas, tratar de evitar las grasas saturadas, tratar de evitar el exceso de azúcares inapropiados, y sobre todo esto, por lo menos 3 veces por semana, hay que hacer algún tipo de actividad que impliquen por lo menos 30 minutos de actividad física para mantenernos en el peso. A veces bajando el peso logras bajar ciertos milímetros de mercurio, y sabemos claramente que el bajar ciertos milímetros de mercurio en los pacientes tiene un impacto muy importante en la presencia o no de un derrame cerebral, de un infarto al miocardio o de enfermedad renal crónica. Doctor, y por acá ya están algunos televidentes haciendo algunas consultas, muy atentos a lo que usted está señalando acerca del tema de la hipertensión, y consultan, ¿el cansancio tiene que ver con esto? ¿Qué ocurre si me canso tanto a cada rato, si hago actividades, pues, y luego de esta actividad física también me canso? Sí, ¿Qué relación tiene una el de las cansancio? características principales del hipertenso es que cuando hace ejercicio inmediatamente aumentan las resistencias del vaso, y eso produce disnea o falta de aire.
Entonces yo camino a alguna actividad física que antes no me producía limitación y ahora me falta el aire, doctor. Esa es una de las características principales del paciente hipertenso que no está en tratamiento. Y es muy importante que se ponga atención, sobre todo cuando hay sobrepeso. Algo que también me gustaría, Rudy, antes de finalizar, es que existe el tema entre la cantidad de personas que están sufriendo de hipertensión con las edades, para que también nos aborde acerca de esto. Hay muchos jóvenes que están sufriendo de hipertensión y qué relación también tiene el género o el sexo, hombres versus mujeres, qué cantidad de personas pues están siendo más hipertensos y cuál es el motivo, por qué más Bien. cantidad que la otra. Bien, lo primero que deben tomar en cuenta es que pongamos que hay 100 millones de afectados y de esos millones solamente saben que tienen hipertensión 50. Y de esos 50 controlados solo está la mitad. Estamos en graves problemas. Quizás no es que esté más afectado el hombre, no es que sea una cuestión de género, sino más bien en malos hábitos y en el exceso. Ya ves que ahora se recomienda desde muy temprano, ya tú vas al súper, ya tú estás viendo lo que tiene contenido, qué contenido de sodio y los ingredientes que tienen las comidas. ¿Vale? Porque pareciera que toda la sociedad y todas nuestras actividades laborales nos llevan a esto, a que no haya cansancio, a que no haya momento para meditación, que no haya momento para comer adecuadamente, que no haya momento para distribuir adecuadamente todas nuestras actividades que pueden ir en pro de tener un control más adecuado de las cosas que no suceden en el cuerpo, pues. Bien lo mencionó, doctor, la mitad de las personas que pueden estar teniendo síntomas graves de hipertensión se dan cuenta, solo la mitad de estas, y justo esperamos ya tener una edad avanzada, o por ejemplo, cuando tú hablas de hipertensión lo relacionas solo con personas un poco con mayor experiencia en la vida que aquellos jóvenes. Sin embargo, es cierto que pudiéramos estar revisando, o yo diría también las embarazadas, porque a veces revisamos las mujeres cuando estamos en embarazo el tema de si tenemos presión alta, presión baja. Yo quería antes de terminar hablar un poquito, doctor, sé que estamos hablando de enfoque hipertensión, pero ¿qué pasa con las personas que tienen esta presión baja? Que es poco usual, pero también sucede. Por lo menos una de las cosas que pasa es por qué sucede. Y yo creo que está relacionada con el cansancio también, está relacionado a que se te baja un poco la presión o que siempre quieras estar durmiendo y no revisamos que puede estar. Bien. Antes de abordar esto, rápidamente terminar de contestarle a la licenciada que sí, cada día son gente más joven hipertensa, no hay límites, 30 años y 60 años. Quizás si eres hipertenso antes de los 30 años hay que prender foco porque puede haber una hipertensión secundaria o después de los 60 años. Poner claro el punto de que la enfermedad es hipertensión arterial. La hipotensión no necesariamente es una enfermedad, quizás es una condición. A veces no estoy hidratada, estoy hipotensa. La gran mayoría de mujeres, hombres, jóvenes, delgados, en términos generales pueden tener presión baja, sin que esta llegue a ser una enfermedad. Se comete un error, estar tomando cosas para subirme la presión. Porque lo que yo busco es tener un control de la presión, porque es la presión alta la que me va a dar problemas a mí. ¿Sí? Okay. Doctor, antes de terminar, porque hay mucha gente pues que está muy interesada en el tema y empiezan a escribir a través de las redes sociales, me preguntan por acá también si el tema es hereditario. Hay crecimos pensando y escuchando, bueno, es que mi abuela sufre de la presión, mi papá sufre de la presión, mi mamá, mi tío, ¿es estrictamente un tema hereditario? Sí, bien, he mencionado en un principio de que la hipertensión no tiene una causa definida, es multifactorial. En uno de esos factores está la herencia, claro está. Si tiene que ver, no es una herencia de padre e hijo, es decir, yo soy hipertenso, mi hijo va a ser hipertenso, no. Tiene que ver con varios miembros de la familia son hipertensos, algunos van a ser hipertensos. ¿Sí? Probablemente hay que cuidarse más, hay que prevenir más. ¿Sí? Bueno, una posibilidad que puede existir en el árbol genealógico y siempre hay que estar pendiente. Igual pasa con el cáncer, pues uno tiene que estar como previniendo, evitar azúcares, tener buena alimentación. Doctor,
Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. La verdad que ha sido fructífera esta entrevista porque aprendimos todos, tanto con la posibilidad de tener presión baja como presión alta, que desde edades tempranas tenemos que prevenirla justamente para evitarla. Gracias. Recomendaciones, doctor, para finalizar. Hay mucha gente pues que a esta hora está en sintonía, pendiente de esta entrevista, sobre todo porque quieren también estar al tanto de lo que tienen que hacer para prevenir. Tenemos que hacer medicina preventiva, no estamos acostumbrados a hacer prevención. Tenemos que checarnos. Eso de que yo no tengo nada y no voy al médico no es apropiado. Tenemos que comenzar desde muy jóvenes, comenzar a checarnos, a tener un electrocardiograma, a checar nuestra presión, a saber cómo está nuestro cuerpo para tener control sobre nuestro cuerpo y empezar a tener dietas saludables, menos inflamatorias, hacer actividad física, bajar el consumo de alcohol, tantas cosas, tantas cosas. Gracias al doctor por acompañarnos el día de hoy con este tema sumamente importante.